¿qué tal? Bienvenidos a un repaso más de nuestra lección de escuela sabática. Estamos a punto de iniciar la última lección de este trimestre y como cada semana queremos decirte que nos sentimos felices de que estés con nosotros. Estamos transmitiendo desde el Centro de Producción de la Asociación Metropolitana en la Ciudad de México. Y en esta ocasión vamos a estudiar la lección número 13 y me gustaría introducirla de la siguiente manera. ¿Alguna vez has conocido o tú en algún momento has deseado tener una doble ciudadanía? Por ejemplo, eres mexicano y alguna vez has querido ser colombiano también. O eres mexicano y has querido o has podido ser también ciudadano estadounidense. Te lo menciono porque hay personas que les gusta tener una doble ciudadanía o se les presenta la oportunidad y lo hacen. Y algunos otros, aunque quieren hacerlo, hay países que no lo permiten. O tienes una o tienes la otra. ¿Por qué te menciono esto? Porque hoy vamos a hablar justamente de eso, de la ciudadanía que nosotros tenemos como candidatos al reino de los cielos. Mira lo que dice la palabra de Dios en Filipenses 3:20, porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde esperamos ansiosamente al Salvador, al Señor Jesucristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cambiamos de ciudadanía. Dejamos de ser ciudadanos de este lugar, de este reino, digamos terrenal, y nos convertimos en ciudadanos del reino de los cielos. Y como candidatos o como ya miembros del reino de los cielos, ¿verdad?, que podemos empezar a vivir ahora, tenemos que vivir a la altura de un ciudadano del reino. De eso vamos a hablar en esta ocasión. Como verás, la lección será maravillosa. Te invitamos a que te quedes con nosotros. Como cada semana, queremos darle la bienvenida a nuestros dos colegas y amigos de esta mesa, de este panel. El pastor Isidro, primeramente, quien es el presidente de nuestro campo, a quien le damos una cordial bienvenida. Pastor, bienvenido a este cierre de la lección. Sí, ya estamos en la lección número 13. Se fueron muy rápidas las lecciones y creo que ha quedado todo bien claro en relación a la ley, ¿no? Y la lección de esta semana es muy interesante porque nos habla de lo que en teología llamamos el ya, pero todavía no. Es decir, ya empezamos a vivir el reino, pero todavía no estamos en ese reino. Entonces, correcto. Yo creo que por eso la lección de esta semana va a ser muy, muy interesante, ¿no? Claro que sí. Y antes de que pases con el pastor, nada más quisiéramos mandar saludos a los hermanos de Mérida, ¿verdad? Que nos ven. Hermanos, muchísimos saludos. Dios les bendiga y esperamos que sigamos teniendo contacto por este medio. Claro que sí. Pastor Abraham Ramírez es el director del Ministerio Personal y Escuela Sabática de nuestro campo y también nos place darle una cordial bienvenida. Pastor Abraham, bienvenido. Gracias, pastor. Pues listos, ya acabamos. Ya acabamos, pastor. Otro trimestre, gracias a Dios, y creo que fue un trimestre muy bendecido, ¿verdad? Muy bendecido y creo que aprendimos mucho acerca de la ley de Dios, ¿no? Y terminamos diciendo que debemos de vivir según las normas de esa ley que es santa y que perdurará para siempre, ¿no? Correcto. ¿Cómo no, pastor? Pues vamos entonces a iniciar con este hermoso repaso que seguramente resultará de mucho beneficio para todos. Vamos a proveer como cada semana el bosquejo de esta lección en 3 puntos sencillos. El primer punto sería, su parecer, pastor Isidro. De acuerdo a lo que la lección nos tiene en esta semana, el día domingo nos habla del reino de Dios aquí en la tierra. Muy bien. Cómo se coloca, cómo viene, lamentablemente cómo se pierde, pero también cómo se recupera. Cómo se restaura. Sí, cómo se recupera. Muy bien. Así que el primer punto, el reino de Dios en la tierra. El segundo punto, pastor Abraham. El segundo punto, pastor, sería la fe y los ciudadanos del rey. La ley. ¿La ley? La ley y los ciudadanos del reino. Ok, la ley y los ciudadanos del reino, sí. Aunque la fe está implícita aquí. Claro. ¿Cómo pasamos del reino terrenal al reino de Dios? ¿Sí? Y vamos a ver que, confiando por la fe en Cristo Jesús, ahora somos ciudadanos de su reino. Así que la fe está implícita. Ahí está la fe. Y vamos a ver que la fe y la ley van de la mano. Gracias. Como ya lo hemos visto anteriormente. Muy bien, así que segundo punto, la ley y los ciudadanos del reino. Y si les parece bien, el tercer punto sería la ley en el reino eterno. Sí, me parece que cierra con broche de oro, ¿no? La ley no va nunca a dejar de funcionar, porque son los principios eternos de Dios. Correcto. La ley es la demostración del carácter de Dios, entonces ya hemos visto que está basada en el amor, ¿no? Por eso es eterno. Correcto.
Así que para todos los que nos siguen, primer punto, el reino de Dios en la tierra. Segundo punto, la ley y los ciudadanos del reino. Y el tercer punto, la ley y el reino eterno. Si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos al desarrollo de esta lección número 13. No se vayan. Bien, estamos de vuelta. Estamos a punto de iniciar el desarrollo de la lección número 13, el reino de Cristo y la ley. Si les parece bien, vamos a hacer una breve oración antes de iniciar nuestro repaso. Te invitamos a que nos acompañes. Cariñoso Dios, queremos pedirte que tú nos bendigas en este último repaso de la lección número 13. Señor, hemos sentido tu presencia y tu dirección el resto de esta lección y ahora no queremos que sea la excepción. Dirígenos, Señor, y que realmente esta maravillosa ley pueda quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón y nos conduzca a hacer solo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pastor Abraham, Pastor Isidro, vamos entonces al desarrollo de esta lección. En el primer punto dijimos el reino de Dios en la tierra. Pastor Isidro, un reino que se estableció y que finalmente se perdió, cambió de mano. Eso es lo que enseña justamente la lección, ¿no? Desde un principio Dios instaura su reino aquí en la tierra. Digo, instaura su reino porque Él es el dueño, el que hizo todo, hermoseó todo el planeta Tierra, que en un principio estaba desordenado y vacío. Así estaba el mundo, pero Él lo adorna, lo acompone, coloca a nuestros primeros padres. Pues Él es el dueño, y ahora a nuestros primeros padres les dice, ¿saben qué? Ustedes van a enseñorearse de todo. ¿Los hace gobernantes? Ustedes son los gobernantes, pues, que van a encargarse de aquí, de este planeta, ¿no? Y todo va bien, hasta la entrada del pecado. Correcto. Cuando el hombre y la mujer son engañados, entra el pecado y entonces el mundo cambia de manos. Y entonces hay por lo menos dos textos que justamente no lo indican. Esto, por ejemplo, 2 Corintios 4:4, dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, ¿no? Ese es uno de los textos, y el otro es Efesios 2:2, el cual es más claro todavía, dice, pero Dios, 2:2, en ellos anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos desobedientes. Es decir, hay un príncipe que está aquí, ¿no? Le arrebata pues el gobierno. Nuestros primeros padres son derrotados por la tentación, y el tentador en ese momento se convierte en el amo y señor otra vez. En el príncipe. En el príncipe de este mundo. Correcto. Y con eso, pues estamos en un lío. Correcto. Pastor Abraham, vienen consecuencias terribles, ¿no? Sí. Yo creo que cabría aclarar un poquito el concepto del reino de Dios. Creo que no se refiere a un territorio, el reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Es una acción, es la acción de aceptar la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es aceptar que Dios es el Señor, Él es soberano y que Él tiene una ley en la cual hemos de obedecer y hemos de gozarnos en obedecer. El que acepte eso, el que acepte a Dios como soberano, el que acepte sus normas y sus leyes y quiera guardarlas, está en el reino de Dios. Cuando Adán le creyó más a Satanás, entonces la soberanía de Dios, él la puso en duda, no la aceptó. Le creyó más a Satanás que a Dios. Entonces, en ese momento, Adán entregó el reino, ¿verdad?, ahí en las manos de Satanás, y se convierte, como dijo el pastor, en el príncipe de este mundo. Adán, al no reconocer la soberanía de Dios, le otorgó el reino a Satanás. Y como dicen, estamos en un gran problema, ¿no? Y de hecho lo vemos en el momento de las tentaciones, ¿no, pastor? Cuando Satanás tienta a Jesús, vemos que él le hace ofrecimientos justamente, pues colocándose en la posición de... Como el dueño, ¿no? El dueño, ¿no? El dueño, el amo y señor, ¿no? El Señor Jesucristo está justamente en San Mateo capítulo 4, versículo 8 y 9, dice, de nuevo el diablo lo llevó al monte, a un monte muy alto, le mostró todos los reinos del mundo
y su gloria y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras, ¿no? En otras palabras, yo soy el dueño, mira, todo esto que tú vienes a recuperar, porque él sí sabía, si hay alguien que sabía que venía Jesús era el diablo, ¿no? Correcto. El diablo sabe que el Señor Jesucristo viene a recuperar lo que el hombre perdió. Correcto. Dios no lo perdió, el hombre lo perdió. Así que Dios mismo viene a recuperar lo que es de él. El diablo cuando se encuentra con él dice, mira, no necesitas sufrir. Es más, ¿por qué tienes que pasar hambre? Sacrificarte, sí. Porque está pasando hambre, ¿no? El Señor Jesucristo. No tienes por qué pasar hambre. Todo esto que tú vienes a recuperar, yo te lo voy a dar sin que sufras. Si te postras y me adoras, eso es todo. Porque finalmente yo soy ¿quién? Soy el príncipe de este mundo. Yo te lo puedo dar. Hay otras cosas que están aquí implícitas, ¿no? Yo te lo doy, ¿a qué costo? A que seas mi siervo, ¿no? Te postres. Te postres y me adores y me reconozcas. Entonces, había muchas cosas de por medio, pero justamente el Señor Jesucristo vino a recuperar lo que se perdió. El diablo sabía que venía a recuperarse este asunto que se había perdido. Ahora yo nada más quisiera aquí hacer una anotación al margen. ¿Por qué se pierde el reino? Pues porque había unos principios que Dios había establecido. Ya los hemos discutido esto en lecciones anteriores. Ahora, esos principios se transgreden, se rompen y se pierde el reino. Así que había una ley. O sea, la transgresión de la ley trae como consecuencia que el reino se perdió. Así es. Debió haber estado, porque ¿cómo es que el ser humano de pronto se convierte en alguien que es derrotado? Y Jesús no se va por el atajo, pastor. Jesús pasa por la copa amarga para recuperar ese reino. Sí, el tentador, allá en el monte de la tentación, en el desierto, le dice, si postrado me adoras, ¿por qué tienes que pasar sufrimientos? ¿Por qué tienes que morir? Porque la paga del pecado es muerte. La única manera de salvar a este mundo era con su muerte. ¿Por qué tienes que sufrir? ¿Por qué tienes que morir? Aquí están todos los reinos, te los regreso, pero la única condición es que me adores. Ahí entendemos un poquito lo que es la tentación, a qué tentación estaba enfrentando el Señor Jesús. Pero gracias a Dios, Jesús decidió, al único que se debe adorar, dice, es a Dios. Ahora, hay un capítulo de Elena de White en el Deseo de todas las gentes, que se llama Getsemaní, ¿no? Donde dice que el Señor Jesús pasó momentos amargos, estaba angustiado hasta la muerte, dijo él. Y además, ahí dice Elena de White que la salvación del hombre pendía de un hilo, ¿no? Ahí está el Hijo de Dios y tiene la posibilidad, cabe la posibilidad de dejar al hombre que sufra las consecuencias de su pecado, ¿no? Él podría haber dicho, hasta aquí llego, vuelvo a mi Padre, y que el humano, la humanidad sufra las consecuencias de su pecado. Pero eligió salvarnos. Amén. ¿No? Él venció donde el hombre había perdido. Él rescató este planeta, rescató a la humanidad y se le entregó otra vez a su Padre. El Señor rescató de las manos del llamado así príncipe de este mundo, lo rescató este mundo y se lo entregó a su Padre. Bendito sea Cristo. Sí, y realmente era una gran tentación en el Getsemaní, porque siempre nos acordamos de muchas cosas, digo, a todos nos pasa que nos acordamos de muchas cosas que a veces nos ofrecen, así que yo pienso que en el Getsemaní, aunque Elena de White no lo dice, pero el Señor Jesucristo también se estaba acordando de lo que le habían ofrecido antes, ¿no? Oye, una vez me lo ofrecieron y ahora voy a morir por estos hombres que son ingratos, ¿verdad? Porque realmente eso fue lo que se le mostró al Señor Jesucristo en el Getsemaní, la ingratitud de los mismos discípulos que habían estado con él. Uno de ellos lo sabe que lo va a negar, el otro lo está traicionando. La gente que lo va a crucificar. Los demás van a venir como una turba, lo van a golpear y todo. Todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces, la gran promesa que está justamente en el capítulo 2 del libro de Daniel, cuando vemos que viene la roca, golpea, dice que todo se acaba. Es decir,
todo esto te daré si postrado me adoras, el Señor Jesucristo decía que todo eso se iba a acabar. O sea, no tiene caso que menos todo esto va a terminar, porque lo que va a permanecer es el reino de Dios. Y el reino de Dios dice que empieza con una pequeña piedra y después se hace un gran monte que permanece para siempre. Pastor, me gustaría terminar esta sección. Cuando usted menciona que Jesús en el Getsemaní, ¿verdad? Y así lo dice la Biblia, está sufriendo, ¿no? Está agonizando. Él no quería morir, pastor. Él quería que esa copa pasara. Así es. Sí. Y lo que le estaba ofreciendo Satanás en el momento de las tentaciones es transgredir la ley también. Claro. Porque el primer mandamiento le estaba diciendo, póstrate, Sí. transgrede y te revuelvo. Que en apariencia no es notorio, ¿no? Porque simplemente si el Señor Jesucristo se hubiera postrado y hubiera adorado, pues hubiera tenido otro Dios. Y el primer mandamiento es no tendrás otros dioses delante de mí, ¿no? Transgrede la Así ley. que el Señor Jesucristo era una tentación muy sutil, Muy sutil. como fue la tentación para nuestros primeros padres. Por eso es que a veces algunas personas dicen, no, es que algo tan chico, bueno, es que todo es sutil. El diablo no lo presenta así de una manera tan tajante, lo presenta tan sutil que alguien que no alcance a comprender la dimensión. A comprender la dimensión puede resbalar, ¿no? Correcto. Sí. Solamente recordar, pastor, que la predicación de Juan Bautista y la predicación del Señor Jesús era el reino de los cielos se ha acercado, ha llegado. Gracias a Dios, Dios es el rey de este mundo. Amén. Hay que determinar de qué lado hay que estar. Correcto, porque el reino ya se recuperó. Sí. Vamos a hacer una pausa y en un momento regresamos a la segunda parte de esta lección número 13, el reino de Cristo y la ley. Ya regresamos. Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amaba, lo entendí, supe que buscaba más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amaba, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba te sentí, sabía que entonces me cuidabas y te oí, como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraías hacia ti, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque
regalaste tu perdón. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más de mí. Que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor. Estoy aquí, amado Salvador. Estoy aquí. Y estoy aquí. Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 13, el reino de Cristo y la ley. Ya analizamos el primer punto que tuvo que ver con el reino de Dios en la tierra. Ahora analizaremos la ley y los ciudadanos del reino. Pastor Isidro, dijimos en la sección anterior que, bueno, finalmente el reino se perdió, se recupera, se restaura, porque el Señor lo hace posible a través de su muerte. Pero entonces ahora, nosotros que todavía no estamos en el cielo, podemos empezar a disfrutar las bendiciones del reino al aceptar a Jesús. Sí, es lo que justamente yo decía en la introducción, es el famoso ya, ¿verdad? Es decir, ya somos hijos de Dios. Sí, ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Porque justamente el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículo 12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que ya somos hijos de Dios. Bueno, ya somos parte del reino. ¿Ya somos ciudadanos del reino? Somos ciudadanos del reino. Soy un hijo de Dios. El dueño del reino, ¿quién es? Pues es Dios. Ya soy su hijo, soy ciudadano del reino. Eso es lo que está allá. El gran problema aquí es cómo viven los ciudadanos del reino. Ese es el gran asunto. O sea, cuando hay personas que a veces dicen que la ley ya terminó, ya se acabó porque quedó crucificada en la cruz del Calvario, entonces, ¿cómo vive un ciudadano del reino? Pues ya vive sin restricciones para ellos, porque realmente ellos no pueden decir, bueno, es que hay una ley. No, porque si la ley quedó crucificada, quedó crucificada. Yo no puedo decir, bueno, quedó crucificado nada más el sábado, ¿no? ¿Quedó crucificada la ley o no quedó crucificada? Ese es el gran asunto. Los ciudadanos del reino dicen, no quedó crucificada, porque la ley son los principios que Dios dejó para que vivan los hijos del reino. Por eso cuando nosotros vamos al capítulo 5, 6 y 7 del libro de San Mateo, vean ustedes, capítulo 4, 17 dice: desde entonces empezó Jesús a predicar: arrepentíos que el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. Y entonces en el capítulo 5, 6 y 7, él dice, ¿cómo viven los ciudadanos del reino? Y hay un texto que ya hemos leído en esto que algunas personas mencionan que es la manera de vivir de los ciudadanos del reino. Dice: no penséis que he venido para abolir la ley de los profetas, no he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá, sino que todo se cumpla. 5:17, ¿verdad, pastor? 5:17, 18 y después el 19. Por tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeños será en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. En otras palabras, esta es la forma de vivir de un ciudadano del reino. Un ciudadano del reino tiene que vivir bajo ciertos principios, porque si no, ¿qué lo rige? Porque algunos quieren ser ciudadanos del reino, pastor, pero viviendo y haciendo lo que quieren. No se puede, porque el ciudadano del reino tiene principios bajo los cuales él está viviendo. Es como que quiere una ciudadanía, pastor. Así es. Una ciudadanía que no es la original y tiene que vivir
bajo ese esquema. Bajo ese esquema. Y ese esquema, dice las Sagradas Escrituras, antes no lo tenías porque no eras hijo de Dios, ni eras ciudadano del reino. Ahora ya eres hijo de Dios y eres ciudadano del reino. Así que tienes que vivir con las reglas que Dios ha puesto, no con las que tú crees que Él ha puesto. Correcto. Es con las que Él ya puso. Pastor Abraham. Sí, pastor. La Biblia establece claramente que nosotros, al nacer en este mundo, nacimos con una tendencia hacia el pecado. Y si hacemos las cosas del pecado, pertenecemos a un reino de maldad, ¿no? Donde rigen las cosas malas. Por ejemplo, Gálatas 5, 19, creo que esos son las normas del pecado, correcto, del reino del pecado. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos y más, ¿no? Pero ahora nosotros queremos trasladarnos, ya no queremos ser parte de este reino, queremos ser parte del reino de Dios. ¿Okay? ¿Cómo podemos obtener esa ciudadanía? ¿Cómo podemos nosotros pasar del reino terrenal al reino de los cielos de Cristo Jesús? Bueno, hay un versículo que leyó el pastor que creo que es bueno repetirlo. Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice, desde entonces empezó Jesús a predicar, arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Creo que uno de los pasos que debemos dar en el proceso de cambiar de ciudadanía es el arrepentimiento. Claro. ¿No? Todas esas cosas que hacíamos, que nos duele hacerlas, recapacitamos porque el Señor Jesús nos da esa visión y nosotros ya no queremos hacer todo eso. Ahora nos arrepentimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y Jesús hace todo el papeleo. ¿Ah? Dios inicia el trámite con poner en nosotros el arrepentimiento y hace todo el proceso en nuestro corazón. El libro de Efesios, pastor, sí, capítulo 2, versículos 12 y 13, habla de que estábamos en un lado y ahora estamos en otra parte. Dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Es decir, el que no tiene a Cristo, el que no cree en Cristo, está excluido de la ciudadanía está fuera de Dios. Somos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así éramos, así estábamos. Y si no éramos del reino de Dios, éramos del reino de las tinieblas o del pecado. Pero dice el versículo 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Es decir, el proceso, ¿verdad?, de cambiarnos de ciudadanía, todo está en las manos de Cristo Jesús. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo, creer en Él, confiar, y Él obtendrá nuestra ciudadanía hacia el reino de Dios. Sí, y yo creo que hay otro texto que podríamos mencionar aquí para rematar el asunto, para que veamos que realmente hay dos mundos, pues, en este mismo planeta, dos maneras de vivir, ¿no? La primera epístola de San Juan, capítulo número 3, versículo 8, dice, en cambio, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, vimos San Juan 1:12, que dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué les da potestad de ser hechos hijos de Dios el hecho de que reciban a Jesús como Salvador personal? Porque antes estaban en otro lado. Correcto. ¿Verdad? Porque si siempre hubieran estado en el mismo lado, no tendríamos que haber aceptado a Jesús ni nada, porque ya estábamos en el mismo lado. Por eso es que hay dos mundos que están en pugna aquí, dos poderes. O pertenecemos a un mundo o pertenecemos al otro. El mundo de pecado son los hijos del diablo. El mundo espiritual son los hijos de Dios, que son los ciudadanos del reino. Y como ciudadanos del reino, me parece que sería bueno recordar también capítulo 6 del
Evangelio según San Mateo, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o será leal a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Es decir, no puedes tener dos amos. O sea, si eres siervo del pecado, eres siervo del pecado, que era parte de los textos que estaba leyendo el pastor Abraham. Eres siervo de Dios, eres siervo de Dios. Y pastor, cuando una persona, bueno, finalmente acepta a Jesús, se convierte en ciudadano del reino, tiene que entonces guardar esa ley. Porque claro, ya lo dijimos anteriormente, esa ley te ayuda o te enseña cómo vivir tu libertad y cómo ser un ciudadano del reino. Y incluso el estilo de vida, pastor, debe cambiar, los pensamientos deben cambiar, las palabras deben cambiar. Exacto. Donde quiera que te encuentres, no solamente en la iglesia, porque algunos en la iglesia ponemos una imagen, no. Un ciudadano del reino vive como ciudadano del reino donde quiera que se encuentre. Exacto, y todo esto, hay una palabra que mencionó el pastor Aram, me parece que cuando estábamos iniciando la introducción, es la fe. Todo eso se hace por fe. O sea, yo acepto a Jesús por fe, como mi salvador personal, y creo que es mi salvador personal. Por eso es que la fe es un asunto clave, ¿no? Y la fe hace que yo acepte la ley. Por eso podríamos decir que la fe y la ley van de la mano o van juntas, ¿verdad? Porque justamente el ciudadano del reino, los principios de la ley los tiene que vivir. ¿Y cómo lo hace? Por fe. Correcto. Pastor, nada más, hay algunas acciones que se favorecen en el reino del mal, que van en contra de la ley de Dios. Si tú quieres ser ciudadano del reino, tienes que vivir bajo las normas y las leyes de Dios, porque Él es soberano, es rey. Y si tú quieres ser ciudadano de ese reino, simplemente tienes que vivir bajo las normas de ese reino. Claro. ¿No? Ahora, tú dices, yo quiero, pero no puedo. No te preocupes. Tú pon tu confianza en Jesús y Él se encarga de todo lo demás. Amén. ¿Sí? Así que ahí entra la fe, entra la ley, y en el reino de Dios también hay ley y hemos de guardarla. Queridos hermanos, creo que hemos sido invitados y llamados a vivir como ciudadanos del reino. Así que me parece que si somos ciudadanos del reino, debemos aprender a caminar como el Señor nos mostró. Si les parece bien, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar a la tercera y última parte de esta lección número 13, el reino de Cristo y la ley. Ya regresamos. Bien, estamos llegando prácticamente al final de nuestra lección. Estamos analizando la lección número 13, el reino de Cristo y la ley. Estamos solamente por abordar el último punto de esta hermosa lección que hemos tenido durante todo el trimestre. Vamos a analizar la ley en el reino eterno. Pastor Abraham, Pastor Isidro, no sé si alguna vez han escuchado a alguna persona que dice, antes de que llegue el momento de estar en el cielo, pues vamos a aprovechar, ¿no? Vamos a hacer tal cosa, o bebe lo que puedas, ¿no? O haz esto, porque allá no lo vas a poder hacer. Quedó claro, me parece, pastor, en el segundo segmento, que un ciudadano del reino tiene que empezarse a gozar en esos principios, en ese estilo de vida, en esa ley. No esperar a que lleguemos al cielo, porque si no... yo aquí te voy a decir una cosa que me parece que sería la clara. Si nosotros nos mantenemos con esa manera de pensar de que aquí haz las cosas porque ya no lo vas a hacer, yo creo que alguien con ese pensamiento no va a llegar. Exactamente. Porque, bueno, tienes que ahora tomar lo que quieras, toma todo el licor que quieras porque allá no va a haber. No, pues lo más seguro es que te conviertas en un alcohólico y claro que no vas a llegar, ¿no? Yo creo que el vivir bajo los principios desde aquí es mostrar que ya somos ciudadanos aquí del reino de los cielos y que estamos de paso, somos ya peregrinos, ¿verdad? Abraham dice en las Sagradas Escrituras que él fue un peregrino. Y fue un peregrino en la tierra que le habían prometido, porque a él sí le prometieron la tierra de lo que sabemos que era Palestina, ¿no? A él sí le dijeron, mira, esta es la... Y todavía llegó ahí, y dice que aún en esa tierra que a él le prometieron,
Él todavía vivió como un peregrino, dice el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, porque Él esperaba un mundo mejor, una ciudad diferente. Bueno, nosotros estamos en este mundo, pero estamos de paso también. Porque este no es el reino eterno todavía, ¿no? El reino eterno es aquel reino del cual habla las Sagradas Escrituras en el capítulo 7 del libro de Daniel, versículo 27. Dice, y el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿Quiénes van a estar allá? Los santos del Altísimo. ¿Y quiénes son los santos del Altísimo? Pues nosotros. Los que hemos cambiado a los ciudadanos. Los que confiamos en que hay un estilo de vida que dice el rey de este reino que deben vivir los que quieren estar allá. Correcto. Creo que la palabra eterno nos llama la atención. Y nos llama la atención porque conlleva la palabra eternidad, algo que no hemos experimentado nadie, ¿no? Dios creó al hombre con una inmortalidad, pero era condicional. ¿Qué vino a acabar con eso, con la inmortalidad del ser humano? El pecado, porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Así que la palabra muerte nos lleva a pensar en algo temporal, algo que se acaba. Pero el reino de Dios es eterno, ¿no? Por eso cuando Cristo venga, el enemigo final que va a acabar el Señor Jesús es la muerte. Primera de Corintios 15, cuando habla acerca de que Cristo va a venir, ¿sí? En el versículo 54, por ejemplo, dice, y cuando esto corruptible se ha vestido de incorrupción, y esto mortal se ha vestido de inmortalidad, es decir, lo mortal se va a vestir de inmortalidad, Dios lo va a cubrir de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. En ese momento, haciendo inmortales a sus hijos, que han elegido vivir conforme a sus normas y sus leyes aquí en la tierra, entonces les da la inmortalidad, para que empiecen a vivir y a experimentar la eternidad en el reino de Dios. Correcto. ¿Okay? Y entonces ahí el Señor acaba con la muerte, ¿sí? Acaba con la muerte, que es, la muerte es el resultado del pecado. Ahí el pecado también se acaba. Se acaba la muerte, se acaba el pecado. Y triunfalmente se levanta Cristo como el rey de un reino eterno, ya que sus súbditos han elegido guardar su ley por la eternidad, ¿no? Así que vemos la instalación del reino eterno de Dios ahí, pero ya decía el pastor, el ya, pero todavía no, pero ahí ya, completamente, con seres inmortales, se vive sin pecado, sin muerte. Y Pastor Abraham, y esa ley que lo mencionamos constantemente, santa, justa y buena, esa ley que nos cubre, o esa ley que nos mantiene en el margen correcto, Pastor, ¿será los mismos principios que allá nos van a regir y nos gozaremos también en nuestros principios en el reino de los cielos? ¿Sí? El que se goza aquí, seguirá gozándose allá en el reino eterno. Sí, yo creo que aquí hay un asunto que el pastor Abraham introdujo, quizás sin darse cuenta, ¿verdad? Pero es muy interesante el asunto que también lo menciona la lección, el asunto de la muerte, porque ¿cómo se ve que todavía no llega el reino de Dios por el asunto de la muerte? Pero aquí tenemos que recordar que hay personas que dicen que la muerte es parte de la vida. Bueno, lo que la Escritura dice, la muerte no es parte de la vida. No es parte de la vida del ser humano. El ideal de Dios es que el ser humano viva para siempre. Ese es el ideal de Dios. Que el ser humano viva para siempre y viva con Él. Pero hay personas que a veces, tratando de darle una importancia a la muerte que no tiene, dicen, es que la muerte es parte de la vida, así que todos sabemos que vamos a morir. Bueno, sí, todos sabemos que vamos a morir, pero algunos de nosotros sabemos que vamos a resucitar.
Que viviremos Así eternamente. que ya hay una diferencia. Por lo tanto, la muerte no tiene poder. Hoy encontramos adoradores de la muerte, De la Santa Muerte. ¿verdad? Y casi le llaman los adoradores de la Santa Muerte, que porque es justa, porque llega para ricos y pobres. Sí, pero la muerte no tiene poder, porque no tuvo poder para retener a Jesús en la tumba. No tuvo poder para retener a Moisés en el sepulcro, porque cuando Dios lo quiso levantar, lo levantó. Entonces hay un texto que me parece que nos ayuda mucho en este asunto, que es Apocalipsis capítulo número 20 y versículo 14, que se complementa mucho con 1 de Tesalonicenses 15 que acaba de leer el pastor. Dice, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados Al lago de fuego. En otras palabras, no hay muerte y ya no hay sepulcro. Una de las cosas grandes del reino venidero es que no va a haber ningún panteón. Alabado sea Dios, ¿verdad? No habrá panteones ahí. No habrá lugares donde la gente tenga que ir y ser colocada. No, allá no va a haber eso, porque el capítulo 20 dice, esto se va a acabar. Y por eso es que el capítulo 21, cuando habla de los ciudadanos del reino, dice, saben que hay un nuevo cielo y una nueva tierra. Es parte de los ciudadanos del reino. Y después dice, el versículo 3, y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos y será su Dios. La cercanía que se tuvo en un principio se recupera. Eso es parte del nuevo reino. Y después el versículo 4, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 5, de una manera grandiosa, termina diciendo, entonces el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas. Y todavía termina diciendo, escribe porque mis palabras son ciertas y verdaderas. Hay un nuevo reino. Y los ciudadanos que quieren estar en ese reino son los ciudadanos que desde aquí empiezan a anhelar vivir allá. Pero allá vamos a vivir también bajo ciertas normas. Pero ahora, conociendo que esas normas son de protección, porque allá, cuando estemos allá, todos sabremos cuál es el resultado del adulterio, sabremos cuál es el resultado del matar, sabremos cuál es el resultado de la codicia, todo eso ya lo sabremos, y ninguno de nosotros, ¿qué cosa? Querrá practicarlo, porque todos anhelaremos vivir de acuerdo con las normas que Dios ha colocado en su reino, que es un reino para siempre, ¿no? Pastor Isidro, déjeme sacar mi espíritu misionero. Ahorita que usted mencionó este texto del versículo 4 del capítulo 21 de Apocalipsis, Dios enjugará toda lágrima, ya no habrá muerte, ni clamor, ni llanto, ni dolor. Pastor, y qué lamentable es que hay muchas personas que viven sin esta esperanza. Siguen creyendo que la muerte es el fin de todas las cosas. Siguen creyendo que la muerte ya no hay más allá, pastor. Y ese es nuestro trabajo, decirle a esta gente, miren la esperanza que hay. Sí, yo creo que tenemos una responsabilidad grande como miembros de la iglesia, decirle a la gente, empieza a disfrutar aquí. Claro. Porque un día vas a disfrutar sin límite allá. Amén. Yo creo que ese es el mensaje grande que la lección de esta última lección nos tiene, ¿no? Durante esta semana. Claro que sí. Sí, pastor, Apocalipsis 21:4 que leyó el pastor dice que Sí, la pastor. muerte ya no existirá, ni el llanto, ni el clamor, ni el dolor, que son, estas son consecuencias del pecado. Y el versículo 3 me llama la atención, cuando lo estaba leyendo el pastor, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, el santuario de Dios estará con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Es decir, ellos serán su pueblo. Ellos eligieron ser del pueblo de Dios. Ellos eligieron guardar su ley. Ellos eligieron vivir bajo la soberanía de Dios. Y esto me lleva a Éxodo 19, que es el contexto de Éxodo 20, que es la ley. Mira lo que dice Éxodo 19, 5 y 6. Ahora pues, si en verdad escucháis mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos. Qué maravilla. Es decir, si nosotros aceptamos el pacto, guardamos el pacto con Dios, guardamos sus mandamientos, entonces seremos el pueblo de Dios.
Y contemplamos al pueblo de Dios, a los que guardaron su pacto, a los que guardaron sus mandamientos, allá en el cielo. Claro. Y seremos el pueblo de Dios. Este Dios pueblo. Y Dios será nuestro rey. Qué maravilla, qué maravilla. Pues creo que hemos cerrado con broche de oro esta lección. Cierra con pues un mensaje esperanzador para todos los que vivimos en este mundo todavía a veces lamentable, a veces triste, a veces lleno de enfermedad y de muerte. Qué palabras tan esperanzadoras, ¿no les parece, hermanos? Vamos a terminar con una palabra de cada uno de los que comenzamos este panel y con esto cerraremos la lección número 13 y con ello este trimestre. Pastor Isidro. Pues yo no solamente invitaría a todos los hermanos de la iglesia, a los jóvenes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia, a todos los miembros de la iglesia, pues, que tratemos de vivir desde ahora bajo los principios de Dios, de tal manera que cuando Él venga, nos halle viviendo de esa manera y nos diga, hijo, ven para acá, tú estás en un lugar equivocado, eres parte de mi reino, ven y gózate conmigo por toda la eternidad, ¿no? Amén. Pastor Abraham. Hermano, ¿quieres ser parte del reino de Dios? ¿Quieres tener la ciudadanía del cielo? Empieza ya los trámites, pues. Cree en el Señor Jesús, arrepiéntete y el Señor Jesús hará todo lo demás. Vivamos bajo las normas celestiales, vivamos bajo las leyes del reino de Dios. Gracias, pastor. Queridos hermanos, no nos quedemos callados. Hay mucha gente que se va a ir a la tumba sin tener esta esperanza. Hay gente que va a ir a la tumba creyendo que es el fin de todas las cosas. Recuerda, hay un reino maravilloso que nos espera, donde ya no habrá muerte, ya no habrá clamor y dolor, ya no habrá separación. Dios estará con nosotros y nosotros con Él. Ojalá que esto anime el celo de su corazón, hablar a las personas de la bendita esperanza que tenemos. Guardemos la esperanza, hermanos. Jesús muy pronto vendrá por su pueblo y seremos, como decía el pastor Abraham, ese especial tesoro de todos los que hemos amado y guardado la ley del Señor. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo trimestre y en un nuevo repaso de la lección. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas bendiciones y que Dios los mantenga fieles como a nosotros también. Hasta la próxima.